Bueno, por lo siguiente tengo que es el seno sigmoideo. Bueno, este seno sigmoideo también se lo conoce como cemento yugular. Tiene su extremo que es de inferior, tiene su porción que es la base petrosa del hueso temporal. Bueno, esto se dirige a lo que es el superior, anterior y medial. Bueno, tenemos lo que son su borde. Su borde es el cemento yugular del surco del seno sigmoideo. Bueno, esto corresponde a lo que es de lateral y medial. Tenemos también que tenemos su a través de tiene su pared craneal. Bueno, su pared craneal tiene su extremo que es de posterior de la escatadura. Bueno, escatadura mastoidea, donde ahí se encuentra lo que son la mitad posterior y tiene una eminencia. Bueno, la eminencia que se encuentra ahí son mastoidea. Esta es la apófisis de yugular del hueso hospital, donde sus senos son lateral y recibe lo que son su origen del seno sagital superior, recto y marginal. Bueno, su segmento transverso donde están las venas. Estas venas son cerebrales, está de posterior e inferior. Por lo tanto, su seno es petroso de superior. Bueno, esta vena tiene forma que es voluminosa, está localizado a través de un agujero mastoideo y está comunicado con el seno sigmoideo. Bueno, y da origen a los vertebrales. Bueno, lo tenemos, puede pasar la siguiente. Ya. Por lo tanto, a ver. Ya lo que tenemos aquí es la confluencia de los senos. Bueno, esta confluencia de los senos se da su nombre, que es un punto de la unión del seno sagital superior, que es recto marginal de anterior a la protuberancia occipital interna. Bueno, esto tiene lo que son las formas de los senos. Estos senos se reúnen sobre la confluencia, que es variable. A veces esto desemboca en lo que son un reservorio común, pero en otras veces son senos sagital superior. Estos senos, lo que tenemos seno recto, bueno, seno recto se divide en dos ramas colaterales, que estas ramas colaterales continúan con el seno transverso anterior a la protuberancia. Bueno, en ocasiones seno sagital superior se abre lo que es el seno transverso, donde se encuentra localizado, que está al lado derecho. Al mismo tiempo, seno recto sin curva de izquierdo, pero esto que son el transverso y el seno sagital superior. Bueno, este seno transverso derecho está comunicado con lo que son los senos transversos por medio de un estrecho conducto, donde esos estrechos conductos se encuentran dos orificios. Bueno, esto es lo que se abre en los segmentos de la pared común, donde encontramos que son dos senos adosados y estos senos estarían en relación con el desarrollo progredente de un hemisferio. Bueno, aquí sí seguimos con los grupos de anterior-inferior. Bueno, estos grupos anterior-inferior, estos son senos cavernosos, que esto constituye lo que es la confluencia de los senos, que está de anterior, pero esto desemboca en lo que son las venas tálmicas central de la retina de los senos esfenoparietal. Bueno, estos senos cavernosos tienen la parte de la locución posterior del conducto y estos son los que drenan sangre venenosa a la confluencia anterior hacia los senos sigmoideos. Bueno, lo que tenemos son sus troncos. Sus troncos son colateral.
donde se encuentra la sangre venenosa. De los senos de las sangres venenosas encontramos que son dura madre, que estos son senos cavernosos que tienen dos, que son la vena central retina, donde encontramos sus ramas que son aferentes y ramas eferentes. Bueno, primero comienzo con el seno cavernoso. Bueno, este seno cavernoso tiene una forma que es voluminosa, es alargada de anterior a posterior. Bueno, esto se extiende a lo que es a cada lado de la fosa hipofisiaria. Bueno, desde la parte donde se encuentra que es media ancha, su fisura orbitaria es de superior hasta su extremo anterior. Bueno, tiene su porción que es petrosa del hueso temporal. Bueno, esto descansa lo que es de anterior a su surco, que está situado en la cara lateral. Bueno, tiene lo que son su cuerpo del hueso penoide. Bueno, esto corresponde que está de posterior con el orificio superior del conducto caratoideo. Bueno, esto está delimitado a cada lado de la fosa hipofisiaria. Bueno, esto contiene lo que son una hipófisis que está comunicada con el plexo tiroideo, donde encontramos que son cuatro venas emisarias, que estos atraviesan lo que son la base del cráneo por un orificio vecino del seno cavernoso. Bueno, lo que tenemos ahí son sus ramas. Sus ramas de estos senos son cavernosos. Bueno, recibe lo que son las venas oftálmicas y la vena. Tenemos la vena central de la retina y el seno esfenoparietal y el seno intercavernoso del plexo basilar. Bueno, tenemos la vena oftálmica, compañero lo pueden señalar. Bueno, esta vena oftálmica, esta vena drena a lo que son los senos cavernosos. En la sangre venenosa orbitaria, que encontramos dos órbitas, que está de superior a la otra que es inferior. Bueno, la vena oftálmica superior, bueno, esto se origina lo que son los ángulos medial del ojo. Su origen se dirige a lo que son muy flexuosos de posterior a lateral. Bueno, esto pasa a lo que son de inferior al músculo recto superior al nervio óptico y bueno, por supuestamente tiene ramas. Estas ramas son principales de las venas optámicas superior, que estas venas son satelital de la arteria etmoidal, donde encontramos que son las venas musculares superior y lagrimal. Bueno, encontramos dos venas que son dos venas que son superiores, que estas dos venas son la vena central retina y la vena oftálmica inferior. Espérense un ratito que se me salió. Bueno, ahí. Lady, mire, estoy haciendo una pregunta a sus compañeros porque yo no escucho bien. Parece que el audífono acá no funciona bien. Pero yo le estoy escuchando que usted está hablando y diciendo sangre venenosa o venosa. ¿Qué es? O sea, yo no sé exactamente qué es lo que está diciendo. La sangre venosa, que está... Venosa. Sí. Venosa. Venenosa otra cosa. No, la sangre venosa. Ya, ok, está disculpe. Bien. No, también disculpe porque la verdad es que no estaba escuchando bien. No, también disculpa porque no se escucha muy bien. Bueno, tenemos por siguiente que son las venas oftálmica inferior. Bueno, lo que son estas venas oftálmica inferior, estas venas nacen lo que son de la parte anteromedial del suelo órbita mediante lo que son las vénulas, que estas provienen de dos lagrimales, donde están los párpados. Bueno, esto se dirige a lo que son los sentidos
posterior y lateral. Bueno, tenemos son dos venas musculares que son inferior y la otra que es inferior. A ver, ya me hice un ruido. Tenemos dos venas que es muscular inferior y las venas vorticosas. Bueno, lo que encontramos son de esta vena, la primera vena otálmica inferior. Bueno, esta vena otálmica inferior se comunica a lo que son dos anatomosis, que estas son las venas otálmicas superior. Por la siguiente tenemos que son la vena otálmica. Bueno, esta vena otálmica también está unida con las venas que son de la cara de la fosa intratemporal. A nosotros nos hace bien hacer un cuadro sinóptico. Porque le digo esto, porque como son algunas venas, ¿verdad? Tenemos que saber cuáles son las confluentes de la vena yugular interna y cuál es la comunicación de estos troncos venosos del grupo anterior o del superior y a dónde confluyen y cómo van a formar la vena yugular interna, que es la que nos importa más, porque hay otro drenaje que también se va hacia la vena vertebral, pero lo más importante es el drenaje a la vena yugular interna. Entonces no sé si podemos resumir esa parte. Bueno, ya. Déjame terminar aquí. Por lo tanto, esta fosa intratemporal está por medio de numerosas ramas anatomosas, que estas son las venas las venas ovalulares. Perdón, creo que sí está bien. Ya. Por general tenemos que son la vena central de la retina. Bueno, esta vena central de la retina es delgada. Esto constituye lo que son un satélite de la arteria central de la retina. Bueno, esto desemboca en lo que son las venas otálmicas, que está directo con el seno cavernoso. Bueno, doctora, ¿quiere que se desalte? ¿No? ¿Cómo dijo que quiero que me haga el resumen? ¿Por qué tenemos que hablar de todas esas venas? ¿Por qué porque hablamos de esos senos venosos y de esas venas que van a contribuir o a ser afluentes? ¿Sí? O son afluentes o son eferentes o son aferentes del sistema venoso de la vena yugular interna, que es lo más importante. Nosotros tenemos que saber cómo se forma la vena yugular interna. ¿Sí? ¿A dónde confluye? ¿Qué senos venosos confluyen para formar la vena yugular interna? Ya, entonces lo que quiere es que le haga un resumen. Por último, tenemos lo que son los senos fenoparietal. Bueno, es un conducto que es venenoso, se origina en lo que son los senos sagital superior. Bueno, esto desciende lo que son un surco. Bueno, esto está situado en la parte que anterolateral de la bóveda craneal, que está en su borde posterior de las alas menor. Lo que son los huesos esfenoides, tiene un extremo que es anterior y es cavernoso. Bueno, esto termina lo que son las venas diploicas, meninge y cerebral. Tenemos que son los senos intercavernosos. Bueno, estos son lo que son de las tiendas hipófisis, que está situada. Esto contiene una red venenosa. Bueno, se reconoce por su segmento anterior, del conducto, que estos son lo que se une del lateral, y esto desemboca en lo que son los troncos comunes de senos cavernosos. Tenemos la siguiente, lo que son el seno basilar. Bueno, esto se origina porque tiene su pleso venenoso, que está labrado de dura madre, y bueno, estos son los que recubren el clivus del hueso occipital del exterior del dorso. Bueno, esto se origina lo que es centros. Tenemos sus ramas, sus ramas eferentes. Bueno, sus ramas eferentes son sangres venosas, que estos son senos cavernosos, que están conducidos a lo que son el seno sigmoideo, donde están las venas yugular interna y los senos petrosos superiores.
inferior. Bueno, esto está denominado como seno carotenoideo y que están en sus pares que son simétricos. Tenemos lo que son el seno petroso superior. Bueno, este seno petroso superior nace lo que son su extremo posterior del seno cavernoso. Tiene su porción que es petroso de hueso temporal y termina lo que son el seno simoideo de la altura del codo. Y bueno, esto está formado lo que son de las uniones de los senos transversos y recibe lo que son las venas lo que son reciben lo que son las venas cerebelosas y cerebosa y pantina. Bueno, lo que encontramos de ahí son los senos petrosos inferior. Bueno, los senos petrosos inferior, estos se emergen en lo que son la cavidad craneal. Tiene su extremo que está de anterior al agujero yugular. Bueno, esto se transforma en lo que son las venas yugular internas, cerca del bulbo superior de la vena yugular. Bueno, lo que tenemos ahí son los senos petrooccipital. Bueno, esto está situado en lo que es la cavidad craneal y se origina lo que son su extremo posterior, que son cavernosos. Está a la altura que son los agujeros rasgados. Bueno, esto desciende a lo que son la cara inferior de la fisura petrooccipital. Bueno, esto desemboca en lo que son el seno petroso inferior de la vena yugular interna. Bueno, tenemos lo que son la vena el pleso venoso corotoideo interno. Bueno, esto está rodeado por un conducto corotoideo. Bueno, estos son plesos venosos, que esto se comunica de anterior con el seno con el seno cavernoso. Bueno, esto desemboca en lo que son la vena yugular interna. Bueno, lo que tienen dos vénulas, lo que son lo que son las lagunas laterales. Bueno, aquí tenemos lo que son sus troncos de las venas yugular interna. Bueno, esto se origina lo que son el agujero yugular, donde se continúa con el seno simoideo, donde al principio tiene una forma que es inclinada. Bueno, esto está en sentido inferior, de anterior, y tiene completamente está de lateral. Bueno, esto desciende lo que son de vertical hasta la proximidad de la base del cuello. Bueno, esto se incurva lo que son un poco medial y anterior. Ya, esta vena yugular interna tiene lo que son sus extremos son lo que son external de la clavícula, y se reúne lo que son las venas subclavias. Bueno, estos son que forman con la vena brachiocefálica. Bueno, tenemos lo que son su calibre. Bueno, su calibre de esta vena yugular interna está presente un calibre que está desigual. Su grosor es natural, pero esto aumenta lo que son de superior e inferior. Bueno, tenemos las medidas, que estas medidas reciben lo que son las nuevas ramas, que son las nuevas ramas colaterales. Bueno, además esto presenta dos dilataciones constantes que está situada en su extremo. Bueno, estos son los que constituyen el extremo superior de la vena y ocupa lo que son a la fosa yugular. Bueno, en esto recibe lo que son el nombre del bulbo superior de la vena yugular. Bueno, tenemos sus relaciones. Sus relaciones tenemos que esto da origen a la vena, y lo que corresponde a lo que son de posterior a yugular. Ya lo que está en el agujero, bueno, este agujero está en la vena yugular interna. Entonces parece que son relaciones de la vena yugular interna. Tiene sus espacios, su espacio laterofaringeo. Está en la región esternocleidomastoideo. Bueno, tenemos lo que son sus ramas colaterales. Puede pasar la siguiente diapositiva.
Bueno, ahí no sé si que pueden ver bien esta una imagen, sus ramas colaterales. Bueno, tenemos lo que son sus ramas, bueno, estas son venas yugular que reciben lo que son la base del cráneo, del seno petroso, está de inferior al seno petrooccipital. Bueno, lo que tenemos que son los plexos corotoideos de la vena, bueno, esta eminencia lo que son los condileos de anterior, y también tenemos la vena faringea. Bueno, esto está en el cuello del hueso ioides, que estas venas yugular internas también reciben lo que son más importantes, lo que son las venas facial, lingual, esteroidea superior. Ya, lo que encontramos en su mayoría de las partes que tenemos tres primero ramas colaterales, que esto desemboca lo que son las venas yugular interna, por medio de un tronco tiroideo facial. Ya, ahí pueden señalar, compañero, por ahí está la vena yugular interna. Ya, lo que tenemos, las venas, tenemos venas faciales. Bueno, estas venas faciales también da origen a lo que son el ángulo del ojo, donde esto totalmente recibe a lo que son la vena angular anastomosa. Bueno, esto es lo que son la vena oftálmica superior. Bueno, esto desciende que son a los largos, está del lateral de la arteria angular hasta su surco nasolabial. Bueno, donde continuamente esto adopta el nombre de lo que son en la vena facial. Bueno, tenemos sus relaciones. Sus relaciones, esto situado de lateral a la arteria. Bueno, estos son lo que se dirige a lo que son al borde inferior de la mandíbula oblicua. Lo que tenemos ahí que está inferior, a posterior, bueno, esto corresponde a lo que son a los surcos, a los que son los surcos, perdón, lo que son los arcos. Yulady, ¿dónde termina la vena yugular interna? ¿Cómo dijo? ¿Dónde termina la vena yugular interna? Lo que venía diciendo, la vena yugular interna, esto termina lo que son, a ver, ay, yo me hice muy reír. Bueno, estos son la vena yugular interna, estos son lo que termina lo que son ay, esa palabra ya se me olvidó. Termina lo, a ver, oh, ya me olvidé, a ver. Porque no saco un resumen, porque usted está hablándome, o sea, me está hablando, pero no me concreta. Cuando usted me dice relaciones, ¿cuáles son las relaciones de la vena yugular interna? Y ahí están. O sea, Sí. usted solamente mirándolas las puede decir. ¿Cuáles son las afluentes o Bueno, cuáles son las ramas colaterales, es decir, las que van a ayudar a formar la vena? Ahí están, usted las puede nombrar. ¿Dónde termina? Ahí está, usted lo puede ver. Entonces usted tiene que mirar para poderme decir. Sí. Usted se ha estudiado, se ha aprendido así, y eso no está bien porque usted ya no sabe. Algo tan sencillo como, por ejemplo, ¿dónde termina la vena yugular interna? Bueno, la yugular interna, lo que son los que terminan, son ay, esa palabra se me olvida. Ahí en el gráfico está. Espera que se me salió la pantalla. ¿Ah? Se me salió la pantalla, es que me computadora anda fallando. Bueno, pues usted ya estudió. Usted tenía que haber hecho su resumen. Pero usted no puede resumir porque no ha aprendido a hacer ese resumen. Y esa no es una bonita forma de aprender. Bueno, Yulady, lo vamos a dejar ahí porque si no, o sea, tenemos más tiempo. Vamos a verlo con el video. ¿Hasta dónde tiene que exponer usted? A ver, tengo que terminar. Pause la grabación, Estefanía, páusela. Doctora, no se escucha.
como a un conjunto de venas encargados del drenaje de la sangre, tanto de la cara o del víscero cráneo y también del cráneo en sí, ¿no? Conocido como neurocráneo, y también todos los órganos contenidos dentro de él, es decir, el encéfalo, la cavidad orbitaria, cavidades nasales, cavidad bucal y también el oído. Y bueno, todas estas venas que de toda esta zona que acabo de mencionar van a confluir en la vena yugular interna, vena yugular externa y vena yugular anterior. ¿Sí ven? Lady, a ver, ¿qué fue lo que dijo el doctor? Todas esas venas de la cavidad craneal, de la cara, del cuello. La sangre que corresponde al extremo cefálico del cuerpo, es decir, toda la sangre de la cabeza y del cuello, va a drenar a través de la vena cava superior en el atrio derecho, ya hablando de corazón. Vamos a ver ahora sucesivamente vena yugular anterior, vena yugular externa y vena yugular interna. Tenemos entonces a la vena yugular anterior. La vena yugular anterior es la que estoy señalando en este momento aquí. El origen de la vena yugular anterior es en la región suprayoidea, es decir, por encima del hueso yoides, a partir de las venas submentonianas. En esta porción suprayoidea, la vena yugular anterior descansa sobre la fascia cervical superficial y se encuentra cubierta al mismo tiempo por el platisma mioides o músculo cutáneo del cuello. Luego de este origen, la vena yugular anterior desciende verticalmente hacia abajo a cada lado de la línea media, con la diferencia que en la región infrayoidea, la vena yugular anterior se encuentra por debajo de la fascia cervical superficial y por encima de la fascia cervical media. Sigue su trayecto verticalmente hacia abajo a 2 o 3 centímetros por encima de la escotadura yugular, que también la podemos observar acá. A 2 o 3 centímetros por encima de la escotadura yugular, claramente observamos que la vena yugular anterior cambia de dirección, se acoda, se refleja casi en ángulo recto, dirigiéndose horizontalmente hacia afuera. ¿Sí? Este trayecto que lo hace horizontalmente hacia afuera pasa por debajo del músculo esternocleidomastoideo. Y también en este espacio de aquí, sino entre la fascia cervical superficial y la fascia cervical media, encontramos un fondo de saco, conocido como fondo de saco supraesternal o fondo de saco de Gruber, que no es nada más que un pequeño espacio que se encuentra entre la fascia cervical superficial y la fascia cervical media o pretraqueal, justo por detrás del esternocleidomastoideo. Ese fondo de saco es perforado por la vena yugular anterior, en ese trayecto en el que se acoda hacia afuera, y finalmente termina desembocando, por lo general, más o menos 60% de los casos, desemboca en la vena subclavia. En otro porcentaje desemboca en la vena yugular externa, como se puede observar acá. O si no, puede desembocar en el punto exacto donde la vena yugular externa desemboca en la vena subclavia, ¿sí? Entonces tienen tres desembocaduras diferentes, las cuales se les puede presentar en el cadáver, ya sea en la vena subclavia, en la vena yugular externa o entre las dos, por así decirlo. Otra cosa importante, en el punto donde la vena yugular anterior se acoda hacia afuera, existe una pequeña confluencia, no digamos anastomosis, anastomosis es de arterias, digámosle confluencia, una pequeña comunicación entre ambas venas yugulares anteriores, justo por encima de la escotadura yugular, escotadura yugular, que se toma el nombre de arco venoso yugular. Y bueno, ya tenemos el origen y la desembocadura. Origen, venas submentonianas. Desembocadura, vena subclavia en la mayor parte de los casos. Aparte de esto, durante todo su trayecto, la vena yugular anterior recibe pequeñas venas que provienen de los tegumentos, es decir, de la piel y de los músculos de la vecindad. Recibe pequeñas venas de la piel y de los músculos que se encuentran cerca de ella. Y ahí murió vena yugular anterior. Vamos con la siguiente, vena yugular externa. La vena yugular externa es la que estamos viendo en este momento aquí. Sí, está aquí. La vena yugular externa nace en el espesor de la glándula parótida. Importantísimo. Nace en el espesor de la glándula parótida a partir de dos venas. La primera es la vena auricular posterior, que es la que estamos viendo acá. Y la segunda es la vena retromandibular
o vena temporomaxilar. Vena retromandibular o vena temporomaxilar. ¿Sí? Ambas venas confluyen y forman la vena yugular externa en el espesor de la glándula parótida. Y aquí hay una relación importantísima. Dentro de la glándula parótida, la vena yugular externa se encuentra profunda el nervio facial, este es el nervio facial, se encuentra profunda el nervio facial, pero superficial a la arteria carótida externa. Importantísima esa relación. Bueno, luego de eso se dirige verticalmente hacia abajo, aquí lo podemos observar. En el cadáver, esta es la relación más importante, camina verticalmente hacia abajo sobre el músculo esternocleidomastoideo y sobre la fascia cervical superficial, para terminar desembocando en la vena subclavia. Otra relación importante, podemos ver que en el trayecto de la vena yugular externa, que se encuentra sobre el músculo esternocleidomastoideo, por debajo de ella está pasando el nervio cervical transverso, que es un nervio sensitivo que proviene del plexo cervical superficial. ¿Cuáles son las afluentes? Es decir, las pequeñas venas que llegan a la vena yugular anterior durante todo su trayecto. Durante todo su trayecto, la vena yugular externa recibe también venas provenientes de los tegumentos y de los músculos de la vecindad. Y aparte de eso, recibe a la vena supraescapular, aquí la podemos observar, vena supraescapular, recibe a la vena supraescapular y a veces también puede recibir a la vena yugular anterior. En los casos, como ya les expliqué, existen casos en que la vena yugular anterior desemboca en la vena yugular externa. Hasta ahí vena yugular externa. Lo más importante, se forma por la unión de la vena retromandibular con la vena auricular posterior y a veces la occipital. Durante todo su trayecto camina sobre el esternocleidomastoideo, desemboca en la subclavia, recibe a venas de los tegumentos, venas musculares de la vecindad, a las venas supraescapulares, a la vena yugular anterior. Fin. Vamos ahora con esta pequeña vena de acá, que si bien es cierto, algunos libros no la incluyen en el estudio, yo la quise poner en este vídeo porque tiene bastantes nombres según el libro en el que esté leyendo y esto causa un poco de confusión. Así que decidí explicarlo. Y esto dice así. La vena retromandibular, también conocida como vena intraparotidia o vena temporomaxilar, se forma por la unión de la vena temporal superficial, es decir, la que está justo acá, la vena temporal superficial, con la vena maxilar. Sí, se forma por la unión de ambas venas, temporal superficial y vena maxilar. Y aquí nosotros tenemos a nuestro tronco o a nuestra vena retromandibular, que está también acá. Aquí la podemos observar. Sencillo. Esta vena retromandibular, que se encuentra en el interior también de la glándula parótida, se divide en dos ramas, como que si fuera una arteria. ¿Sí? Se divide en una rama anterior y en una rama posterior. La rama anterior es la que toma el nombre de vena facial posterior. Esta vena facial posterior confluye con la vena facial, conocida también como vena facial anterior, y forman la vena facial común, que es la que está acá. Esta vena facial común desemboca a su vez en el tronco tirolingo-faringofacial y el tronco tirolingo-faringofacial desemboca a su vez en la vena yugular interna. Sí, eso es con la rama anterior, mientras que la rama posterior de la vena retromandibular es la que contribuye a formar la vena yugular externa junto con la vena auricular posterior. Aquí vamos a describirlo ahora en la imagen de acá, hagámosle zoom. Tenemos entonces vena temporal superficial, vena maxilar, vena retromandibular. Tiene dos ramas, anterior y posterior. La rama anterior se llama vena facial posterior, que se une con la vena facial y forma la vena facial común, la cual desemboca en el tronco tirolingo-faringofacial, que es el que está aquí, y ese a su vez desemboca en la vena yugular interna. Por el otro lado, la rama posterior de la vena retromandibular se une con la vena auricular posterior y forma la vena yugular externa. ¿Sí? De esta manera, la vena retromandibular es importantísima porque establece una comunicación entre un sistema venoso superficial, que está representado por la vena yugular externa, y un sistema venoso profundo, que está representado por la vena yugular interna. Eso en cuanto a vena retromandibular. Ahora sí, vamos a la vena más importante, por así decirlo, el anfitrión de este vídeo, la vena yugular interna. La vena yugular interna, también conocida como vena carótida de Sevillot o vena encefálica por excelencia,
A pesar de que esos nombres suenan bonitos, ya están en desuso, así que no los digan. Digámosle nomás vena yugular interna. La vena yugular interna es la que está encargada del drenaje venoso de los senos intracraneales. Esta tiene su origen a la altura del foramen yugular y desemboca en el tronco venoso brachiocefálico junto con la vena subclavia. Eso como una pequeña introducción. ¿Sí? Para describir el trayecto y las relaciones de esta vena yugular interna se consideran 4 porciones. Tiene un trayecto y relaciones en el foramen yugular, en el espacio retroestilio, en el cuello y en su desembocadura. Esas 4 porciones veremos a continuación y vamos a describir trayecto y relaciones de esas 4 porciones. Veamos primero las relaciones de la vena yugular interna en el foramen yugular. Entonces, la vena yugular interna se origina en el foramen yugular o agujero rasgado posterior como continuación del seno lateral o seno transverso o seno sigmoideo o seno horizontal. Cualquiera de esos nombres tiene ese seno. La cosa es que la vena yugular interna no es nada más que la continuación del seno lateral, ¿sí? Cuando éste atraviesa o pasa por el foramen yugular o agujero rasgado posterior. Como un pequeño feedback, este agujero foramen yugular se forma únicamente en un cráneo articulado por la unión del hueso temporal con el hueso occipital. Otra cosa, el foramen yugular es atravesado por la vena yugular interna, aquí está, por el seno petroso inferior, acá está, y por los nervios craneales 9, 10 y 11, es decir, glosofaringio, vago y accesorio, y también por la arteria pterigomeningia. Eso es importante que lo sepan porque se los pueden tomar. Sigamos entonces con esto. Una vez que atraviesa la vena yugular interna, este foramen yugular presenta una pequeña, no es pequeña de hecho, es una gran dilatación que se aloja en la fosa yugular. Otra vez, si recordamos en el estudio de hueso temporal, la fosa yugular se encuentra en la zona media de la cara posterior inferior del peñasco del temporal. Es lo que estoy señalando acá en este momento. La fosa yugular. La fosa yugular, ¿qué aloja? Aloja al golfo, al seno o al bulbo superior de la vena yugular interna. Importantísimo esa parte de ahí. Luego de que la vena yugular interna atraviesa el foramen rasgado posterior o foramen yugular, se va a encontrar en un espacio, en un compartimiento conocido como espacio retroestilio o espacio laterofaringio. Aquí nosotros tenemos a nuestra vena yugular interna. Todo esto de aquí corresponde, todo esto de aquí que estoy hablando de rojo se llama espacio retroestilio. Y todo lo que está de blanco, cubierto como que con verde, se llama espacio laterofaringio. En otras palabras, el espacio retroestilio se encuentra contenido en el espacio laterofaringio. Pero bueno, primero delimitemos este espacio retroestilio. El espacio retroestilio, como su nombre nos indica, se encuentra por detrás de la apófisis estiloides, se encuentra por delante de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, se encuentra por fuera de la faringe y se encuentra por dentro de la parótida y de la apófisis mastoides. Esos son los límites del espacio retroestilio. ¿Qué encontramos en este espacio retroestilio? Encontramos a la vena yugular interna, a la arteria carótida interna, encontramos a los nervios 9, 10, 11 y 12, es decir, glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. Y aparte de eso también encontramos a la cadena simpática cervical y encontramos algunos nódulos linfáticos. Ese es el contenido del espacio retroestilio. Este espacio retroestilio es importantísimo porque, como pueden observar en la imagen de su derecha, la vena yugular interna contrae relaciones importantes con los nervios craneales, los cuales se los voy a explicar ahora. Esta imagen esquemática que verán a continuación es importante que lo comprendan, porque no solo les va a servir aquí en el estudio de vena yugular interna, también les va a servir cuando estudien trayecto de glosofaringio, trayecto de hipogloso, trayecto de vago, trayecto de accesorio. Así que mucho ojo. Tenemos aquí entonces la imagen esquemática. Este de aquí corresponde al hueso temporal, este es el foramen rasgado posterior o yugular, y el de acá corresponde al conducto del hipogloso o agujero condilio anterior.
Tenemos aquí a nuestra arteria carótida interna, por acá abajo ya se hace primitiva. Y acá nosotros tenemos a nuestra vena yugular interna saliendo a través del agujero rasgado posterior o foramen yugular. Tenemos ahí al glosofaringio. Como podemos observar, el nervio glosofaringio, después de que sale por el agujero rasgado posterior, se encuentra en relación con la cara medial de la vena yugular interna. Se encuentra en relación con la cara medial de la vena yugular interna, pero inmediatamente se dirige hacia adelante y se aleja de ella. De ahí no se relaciona más con esta vena. Luego, ¿a quién encontramos? Encontramos al famosísimo nervio vago o neumogástrico. El neumogástrico también sale del foramen yugular. Y bueno, más adelante veremos que este nervio vago en el cuello forma parte del paquete vasculonervioso del cuello. Si les preguntan, ¿cómo está formado el paquete vasculonervioso del cuello? Está formado por la vena yugular interna, arteria carótida primitiva y nervio vago. Luego tenemos a nuestro nervio accesorio. Esta corresponde a la rama interna del nervio accesorio. Si ya estudiaron nervio accesorio, ustedes saben que el nervio accesorio tiene una rama interna y una rama externa. La rama interna se dirige hacia el vago, mientras que la rama externa hace esta maniobra de acá que es media rara. La rama externa del nervio accesorio puede pasar por detrás de la vena yugular interna o puede pasar por delante de la vena yugular interna. Por eso es que he graficado aquí las dos posibilidades. Acá también está. Puede pasar ya sea por detrás o por delante de la vena yugular interna. Y finalmente tenemos a nuestro nervio hipogloso. El nervio hipogloso, una vez que sale del conducto del hipogloso, desciende verticalmente hacia abajo y hacia adelante, pasando entre la cara medial de la vena yugular interna y la cara lateral de la arteria carótida interna, para finalmente dirigirse hacia adelante y terminar en la lengua, donde es su destino. Y estas son las relaciones que tienen estos nervios craneales en esta porción de la vena yugular interna, que es el espacio retroestilio. Espero que haya quedado claro esa parte. Sigamos con el trayecto. Entonces, después de pasar por el espacio retroestilio, la vena yugular interna desciende verticalmente hacia abajo. Ya nos encontramos en el cuello. Todo este trayecto lo hace lateral a la arteria carótida interna y lateral a la arteria carótida primitiva. ¿Sí? Lo hace lateral a la arteria carótida interna y la arteria carótida primitiva. Este descenso en el cuello, la vena yugular interna, forma parte de un espacio conocido como compartimiento carotidio. El compartimiento carotidio delimita hacia adelante con el esternocleidomastoideo y con el músculo homoyoideo. Es decir, tanto el esternocleidomastoideo como el homoyoideo se encuentran también cubriendo a la vena yugular interna por su cara anterolateral. Por medial, este compartimiento carotidio está en relación con la tráquea, el esófago y la glándula tiroides, cubiertos todos ellos por la fascia pretraqueal. Y por detrás del compartimiento carotidio está en relación con los músculos prevertebrales, con las apófisis transversas de las vértebras cervicales y también por la fascia prevertebral. Ese es el compartimiento carotidio. Otro detalle importante es que en este compartimiento carotidio, la vena yugular interna, la arteria carótida primitiva y el nervio vago forman en conjunto el paquete vasculonervioso del cuello, el cual se encuentra encerrado en un pequeño estuche fibroso que está aquí representado de color café, que se conoce como vaina carotidia. Además de todas estas relaciones que acabo de mencionar, la vena yugular interna, en este trayecto que tiene en el cuello, forma hacia arriba parte de un triángulo. Ya lo han de haber visto. Se llama triángulo de Farabeuf, triángulo de Farabeuf, el cual se encuentra delimitado por la vena yugular interna, el tronco venoso tirolingofaringofacial y el nervio hipogloso. Aquí está el triángulo de Farabeuf, el cual en el fondo podemos observar a la arteria carótida externa. ¿Sí? Más hacia abajo, nuestra vena yugular interna está en relación, en cambio, con el asa cervical. Aquí la podemos observar también en esta imagen de acá. Este es el asa cervical. Este asa cervical se forma con bastante frecuencia a la altura del tendón intermedio del músculo homoyoideo. Esas son todas las relaciones que tiene la vena yugular interna en el cuello. Sí, bueno, además de eso, la vena yugular interna en todo su trayecto, apenas sale del foramen yugular hasta su desembocadura, se encuentra rodeada por una cadena de nódulos linfáticos, conocidos como nódulos linfáticos cervicales profundos o cadena yugular interna. Son un gran grupo de nódulos linfáticos que rodean
a nuestro compartimiento carotídeo en general. Y bueno, ahora sus relaciones en la desembocadura. La vena yugular interna desemboca, termina en el tronco venoso brachiocefálico. Si estamos hablando de la vena yugular interna derecha, es en el tronco brachiocefálico derecho. Si es izquierda, es en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Estos troncos venosos se forman por la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia. Y aquí viene un detalle importantísimo. Esto se los van a tomar de ley. Este ángulo que se forma entre la vena yugular interna y la vena subclavia se llama encrucijada venosa de Pirogov o ángulo venoso de Pirogov. En este, o ángulo, ángulo yúgulo subclavio, ese es el otro término. En este ángulo yúgulo subclavio del lado derecho desemboca la gran vena linfática, mientras que en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo desemboca el conducto torácico. Muy importante ese detalle, se los pueden tomar. Y bueno, por último tenemos, aquí está, este es el conducto torácico desembocando en el ángulo yúgulo subclavio. Vena yugular interna, vena subclavio. Esta de acá es la vena yugular externa. Sencillo. Con sus afluentes, la vena yugular interna recibe durante todo su trayecto, primero a la vena occipital, en el caso de que no desemboque en la vena yugular externa, recibe al seno petroso inferior, acá arriba, seno petroso inferior, recibe también al tronco tirolingo faringo facial, eso no lo pueden olvidar, tronco tirolingo faringo facial, el cual recibe a la vena facial, vena palatina externa, a la rama anterior de la vena retromandibular y recibe también a las venas tiroideas. Y un montón de venas que también tenemos acá arriba, tenemos el plexo pterigoideo, vena temporal superficial. Como pueden observar, esta red venosa, tanto superficial como profunda, se encuentra ampliamente comunicada, al punto de que si nosotros llegamos a ligar la vena yugular interna de ambos lados, no sucede absolutamente nada, debido a que el drenaje venoso de la cara y del cuello es tan abundante y está tan comunicado entre sí que podemos ligar ambas venas y la persona va a poder seguir viviendo. Esto ha sido todo por hoy, chicos, espero que les haya gustado el vídeo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? En realidad eso era lo que ustedes tenían que saber, ¿no? Yo les hablé de una vena yugular posterior que la nombra testículo. Es una vena que se forma por la vena acompañando a la arteria cervical profunda, que es rama de la arteria. Entonces la vena yugular profunda o posterior, la nombra testis como tal, esta vena también va entonces a desembocar en la vena subclavia, ¿sí? En el tronco venoso costo-cervical. Ahí va a terminar. Entonces, pero toda la comunicación va a confluir entre la subclavia y la vena yugular interna para formar los troncos venosos brachiocefálicos, tanto derecho como izquierdo. Esa es la pregunta que ahora antes. Bueno, entonces, Estefanía, no sé si faltan linfáticos. Sí, doctora. Y ahí sigue el compañero Christopher García. Ya, por favor. Aló, ¿se escucha? Sí. Sí. ¿Se escucha? Sí, compañero. Sí, compañero, sí se le escucha. Doctor, compañero, ¿se escucha por si acaso? Compañero, sí se le escucha. Solamente que estoy arreglando un problema. Sí.
Yo no escucho, compañero. ¿Quién está hablando? No se le escucha bien, compañero. Se lo escucha entrecortado, Sí, compañero. compañero. Entonces yo estaba revisando porque no sé, como que está entrecortada. Presente lo que podemos empezar sobre las últimas y en este caso con la película anterior, la anterior, la también asteroides y la velocidad de paso, sigamos con los nódulos y prácticamente se requiere. Empezamos con la primera vena, que en este caso es la vena anterior. Esta vena va a drenar parte de la sangre y la región anterior. Esta tiene su origen en la región superior. El micrófono de tengo. Okay, continuamos. Bueno, como iba diciendo, su origen va a estar dado en los músculos superiores o encima de los posteriores. A partir de varias venas pequeñas o micronianas. Bueno, hecho esto en la región superior, la vena anterior va a estar descansando sobre el peso y el proceso de descanso superficial del mismo tiempo va a estar cubierta por los pesos disminuibles o los pies también. Estas ciudades tendrían prácticamente hacerlo acercado de la línea libre, llenando de pieza anterior, población inferior, se va a buscar por debajo de lo que es la masa cervical superficial, y también la zona de encima de la masa cervical media en este caso. Esta tiene una superficie de 2 a 3 centímetros, ya realizamos probados en un ángulo recto con crecimiento y pero antes de no quiero sacar de los que están en digamos que sería un pequeño espacio comprendido entre la fase cervical superficial y la fase cervical media, conocido como el fondo del recurso suprasternal, el cual va a ser regulado por la medida anterior, pasarlo para que luego termine. En la vena superior, o en algunos casos también la visión de que este se va a terminar en la vena externa, en algunos casos. Vamos, en este caso, por hacer el movimiento del experimento de la piel, de los músculos recientes. Ahora se ponen las venas de una manera que es opuesto para formar el venoso que viene por encima de la vena triangular. La siguiente diapositiva, compañero. Bueno, esto que sería la vena vertebral y la vena cervical profunda, o también como se llama vena vertebral. Bueno, la vena vertebral es la significación para la vena vertebral. Esta es una de única cerebral de la pequeña vertebral. Esta se va a una de varias venas, son bien. Esto que no es occipital, es un espacio que depende del primer occipital y el antes. También va a tener que ver con la formal, el nivel de historia del músculo para no su trayecto en este caso, es que el tren públicamente, pero eso es látex para descubrir a lo largo del lado superior, lateral. Después, seguidamente, estaba diciendo agujeros sangrosos en las primeras arterias cerebrales. Algo lateralmente, a la zona posterior, pero el caso es que está lateral a la posterior, que a su vez anterior a la anterior. Después de esto, estaba un pequeño que se viene en el agujero, la sexta conecta el campo, luego de que en un sentido inferior y se pasa anterior de la posterior. Y con él, usando anteriormente al cambio cervicorácico, luego posteriormente al arco de los músculos clásicos.
Normalmente se indican que son las venas principales inferior simplemente a la vena interna. Esta va a recibir traumas son bien vertebrales, los ramas penales, los penales, de la vena vertebral, y de la vena vertebral accesoria. Estos dos vínculos venas son satélites de las arterias cervicales. Tenemos que usar las pruebas como madre, de la vena occipital y de la vena cervical. Para aplicar el peso que tenemos de los anteriores y de los finales. Estamos a ver una vena que se extranjera se separa profundamente, porque se dan de la misma límite de la vena, pero pensándose en el peso venoso sobre el hospital, con la consecuencia precipita. Bueno, dicho esto, esta la serie de la zona va a decirse que su tallo como inferior, ya, inferior, 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 lleva a decir, políticamente, en sentido inferior, y a la primera costilla para luego terminar una vez. Jóvenes, por favor, un ratito, Christopher, discúlpeme. O sea, acompaña la arteria y va a descender por los agujeros transversos y mire dónde desemboca. Desemboca también en la vena subclavia. Y ahí está la yugular posterior que yo les estaba diciendo. A ver, hable Cristian. Hable para ver si... ¿Se escucha más claro? ¿Se puede entender mejor? ¿Me escuchan? No, ¿se escucha nada? Es igual que en antes. Es Sí. igual que en Se escucha, antes. pero se sigue escuchando así como lejos, algo así. Es decir, que se tiene o sea, se escucha, pero no tanto, no está abajo. Lo que pasa es que no se puede entender. A ver, ahí. Porque como que estuviera desconfigurado el sonido. Sí, tengo ese problema, por eso que está. Ahí los que saben, ¿quiénes son los que saben? Los chicos que saben, Robin sabe. y ¿qué debe ser? No, yo no sé si Robin será técnico, yo por favor, yo le estoy diciendo porque él me ayudó el otro día, pero no tampoco así. Ya, ok. Hablamos de la vena cervical profunda, que va a tener su origen como que en el peso venoso occipital, que esta va a tener su proyecto que va a ir únicamente en sentido inferior y medial, posterior al músculo oblicuo inferior de la cabeza, la apófisis espinosa y laxas. Con esto se van a utilizar con la fuerza. Luego de esto también obviamente, en el sentido inferior y lateralmente contra los músculos espinosos de la cabeza y transverso espinoso. Llegando a la apófisis transversa de la séptima vertebra cervical, donde esto se va a inclinar de anterior a inferior, pasando lo que es la apófisis transversa de la séptima vertebra cervical y la primera costilla, terminamos en la vena inferior y la vena inferior. Que sale de las venas, de los músculos de la nuca, anastomosis por complicaciones. Superiormente, con la circulación venosa intracraneal, inmediatamente a las venas cervicales, vena yugular externa, que a nivel de los alveolos intervertebrales del segmento muscular con nivel de vertebral y los pesos. Siguiente diapositiva, compañero.
Compañeros, eso es así, no te por al centro, maricón. Sí, el anterior. Ya, bueno, las venas tiroides también hacen la porción inferior de la tiroides, se van a empezar a hacer así, se hace muy y van a poner los tempos principales que es un carácter de la que se falla. La siguiente compañero, es una siguiente resistir. Tenemos la última en este caso, que es la vena establecer cualquier noción de la vena excelar. Esta se le va a unir con el vestibular interno para constituir a la vena laterocefalia, en que la siguiente esta salida anteriormente la arteria subclavia entre los apoyos inferiores y el cerebral, con la solución articular superiormente a la costilla. La primera costilla y una vez que lo que tenemos entre la vena y el cerebro, entre el músculo lo escribir medio bastante también así que se le da lo que son el urbano, el trénico, el azúcar y el café y el azúcar y el vaca azúcar. Van a recibir bien las ventas en este caso, y las cercanas. Terminamos esta reunión con la espera un momento que voy a decir que ya no hay más. Estefanía, pausa. Sí, porque a través del cuello. Se muestran el centro del fático centrales, tenemos el algoritmo que es el anterior, o también conocer con el grupo cervical anterior superficial. También tenemos el grupo cervical lateral superficial, el cuarto que es el cervical anterior profundo, que está situado a un lado del cuello, y el último que es el grupo cervical anterior profundo. Luego de depositar no tenemos. Son cinco cervicales, cinco grupos, el cervical, va a ser un poco más posterior, más a los uno, y alguna de las partes superficiales también podemos decir que este también de la unión linfática que se encuentra en la zona. Sin diapositivas, tenemos el información de la escuela combinada de uno es la misma, el conducto auditivo externo y la emoción temporal del cuero cabelludo. Siguiente diapositiva. Tenemos el grupo partido, esta es la relación con la glándula parótida, y a través de este grupo vamos a contar que será
Grupos, como se puede identificar, los suprafaciales, que lo que decimos que es central, el subfacial, que está con relación con la fascia y el campo de la proteína, pero también que son las que entra la línea del 7, más tarde la expresión de la debe ser que esto va a desencadenar el impacto de la actividad frontal del cuero cabelludo, el reparto de la nariz, el del extremo y el medio, la también de como cosas. Tenemos el grupo submandibular, que está la cantidad de 3 a 6 cada lado de superficial. La nariz, la mejilla, la encía, el suelo de la boca. Tenemos también el grupo sin entonar, que va a ser Continúo con la diapositiva. Tenemos el grupo anterior, el cervical, que es supervisar, que está en los lados, la clavícula anterior, que es el canal del cuello, internos, el del cuello. Ya, continúa la diapositiva, compañero. Ya, veamos el grupo cervical lateral 66. Falta como bastante los la vena externa, que la comunidad de 4 lados pequeños, que van a ser motivos de la carretera. La mitad de sus de nuestro último que era tenemos nuestras amenazas límites, la manera igual que siguiente. Como tú comenzamos con el grupo cervical lateral profundo, que es para estar formado por 3 cadenas en este caso. Tengo que decir que los vasos tenemos que son vasos linfáticos que van a ser decir los nódulos linfáticos con las cadenas, en este caso la anterior y cada uno de las comenzamos a tener que la cadena interna interno, cuál vamos a hacer en este caso, en todo el grupo que más tiene superior, que va a ser el número de medio, pero es y constante que va a estar en relación a la terminación de la interna. En su vía linfática limitada está la linfa, que va a estar en toda la parte interior del cuello, al medio del costillado. Uno a dos articulares que están diferentes de más amplios, se le debe estar en el particular y se le queda en el tenemos la cadena de mayor acceso de cada compañía y se continuará anteriormente a la vía combinación del medio. Siguiente posición. La cadena de reversa del cuello está relacionada con la reversa del cuello. Esta cadena va a ser es la reunión de los fácticos, que son sus accesorios, que es la altura del ángulo universitario, sobre la transversa del cuello hasta
tenemos los órganos no linfáticos, que sabemos que los anteriores los nódulos que van a tener los alimentos que existen que van a dar, que son y también por último creo que algo que no diría que sería en este caso la posición que pusimos son los troncos que son los troncos colectores linfáticos del tercer cuello que está personalmente el tema que está todo el organismo se va a que es hacia la circulación mediante los colectores terminales y son los que cuentan en este caso la interna y suclares en este caso hacia la derecha que se conecta hacia la izquierda que se izquierda hacia la derecha que conmigo que no se queda en caso pero que sitúa la circulación linfática en el el paratraqueal, el la traqueal y el tronco en este caso. Casos son troncos que pueden ser dobles. Y por último, que debe ser que la superior derecha, que no lo puede ver que los vasos para ir en este caso seremos el grupo linfático derecho que va a ser un único grueso y un corto. Y para eso también es Christopher, no le entendimos nada, ¿verdad? Que es un sistema que recoge la linfa, un líquido que se extravasa del espacio intersticial entre las células. Este sistema linfático está formado por vasos linfáticos y nódulos linfáticos. A estos nódulos linfáticos van a llegar vasos y van a salir vasos. Diferentes y diferentes. Entonces, van a haber linfáticos que van a estar en la base de la cabeza y de la cara. Van a estar linfáticos en el cuello, superficiales y profundos. Van a haber linfáticos que están anexos a las vísceras del cuello. Entonces se dice que aquí en la base de la cabeza y de la cara los linfáticos están como un rosario, ¿no? Están seguidos. Entonces tenemos los occipitales, en un número de 2 o 3, los mastoideos, los retroauriculares, los palotidios, los submentonianos, los submaxilares, los de la cadena yugular externa, los de la cadena yugular interna, los de la cadena que acompaña a la arteria transversa del cuello, los paratraqueales, los pretraqueales, los retrofaringios,
los laterofaringios, es decir, todos estos nódulos linfáticos y estos vasos linfáticos van a irse comunicando hacia la cadena yugular interna o hacia la cadena yugular externa. Y ellos van a terminar en dos colectores en la base del cuello. Uno del lado izquierdo, que ya el doctor García lo nombró en el video anterior, que termina en la confluencia entre la yugular interna y la subclavian. En ese ángulo, allí va a terminar ese ángulo. ¿Cómo les digo que se llamaba ese ángulo? Les digo, el ángulo de Pirogov o el ángulo yugulo-subclavio. En el lado izquierdo va a terminar el conducto torácico. El conducto torácico viene recogiendo la linfa desde la extremidad inferior de la cavidad pélvica, de la cavidad abdominal y una parte de la cavidad torácica del lado izquierdo. ¿Cómo es? La cabeza, el cuello del lado izquierdo y una parte de la cavidad torácica y del tórax del lado izquierdo. Del lado derecho también va a haber una vía linfática o un vaso linfático que se lo conoce como la gran vena linfática, que no viene recogiendo de la extremidad inferior derecha, que no viene recogiendo de la cavidad pélvica, no, nada de, o sea, no le estoy hablando de eso, sino que recoge del lado derecho de la cabeza, del cuello y de la primera parte o la parte más superior de los primeros espacios intercostales del lado derecho. Entonces eso se llama gran vena linfática del lado derecho. No siempre va a existir, pero puede ser que en la mayoría de los casos, si lo hay, también va a terminar en la confluencia yugulo-subclavio del lado derecho. Entonces los dos colectores linfáticos principales del cuerpo van a ser del lado derecho la gran vena linfática y del lado izquierdo el conducto torácico. Bueno, preguntas. ¿Con qué seguimos, Estefanía? Bueno, pues hagamos alguna preguntita porque ya de pronto están cansados y porque vamos a comenzar con los nervios de Los pares craneales. Sí, con los pares craneales. ¿Tienen alguna pregunta? Al no cansarnos, un ratito para la grabación. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 6 y le vamos a hablar de los pares craneales. La siguiente diapositiva. Bueno, estos nervios craneales se van a distinguir en pares de 2 y están numerados del 1 al 12, especialmente en números romanos. Bueno, según su orden de emergencia de superficie del encéfalo y su orden de salida de lo que es la cavidad craneal, vamos a tener el primer par que va a ser el nervio óptico. Compañero, les puede ir enseñando, es el nervio olfatorio. El segundo par va a ser el nervio óptico. El tercer par va a ser el nervio oculomotor. El cuarto par va a ser el nervio troclear. El quinto par va a ser el nervio trino. El sexto par va a ser el nervio abducens. El séptimo par es el glosofaringio y el décimo el nervio accesorio y por último el 12º par es el nervio hipogloso. Este orden que es de la superficie del encéfalo y va de salida a la cavidad craneal. Bueno, la siguiente diapositiva. Parece que se le pone el motor, el troclear, el nervio abducen. ¿Ahí me escuchan? ¿Cuál es el cuarto?
Sí, compañera, sí se la escucha. Perdón, es que es un tema. Se salió, Bueno, ¿verdad? sí, se me salió. Bueno, me quedé en sus nervios sensoriales. Estos se van a dividir, bueno, los repito. Estos pares craneales se van a dividir en nervio sensorial, nervio mixto, nervio olfatorio, al nervio óptico y al nervio vestibulo-coclear. Bueno, en sus nervios motores vamos a tener al nervio oculomotor, al nervio troqueal, al nervio abducens, al nervio accesorio y el nervio hipogloso. Y en sus nervios mixtos o sensitivos tenemos al nervio fémino, al nervio facial, al nervio cosoclaríngeo y al nervio vago. La siguiente diapositiva. Empezamos con el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Bueno, como podemos ver allí se ve lo que es el nervio olfatorio en la imagen y sus pequeñas ramas que las nombraré después. Bueno, en su origen, este nervio va a proceder de las células nerviosas que van a estar situadas fuera del sistema nervioso central. Bueno, estas células se van a situar también en lo que es la mucosa olfatoria, que va a recubrir lo que es la porción superior de la pared lateral y medial de las cavidades nasales, como se puede ver allí en la imagen. Bueno, desde el borde de la lámina cribosa del hueso etmoide por la parte de su plano horizontal al borde inferior de lo que viene el borde nasal, esta va a estar extendido en forma de un ganglio que Rubier lo compara con un ganglio espinal. Y estas células van a tener un axón. Y este axón va a constituir lo que son las fibras nerviosas que se ve en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que son sus células nerviosas que van a estar constituidas por un axón. Bueno, en lo que va a ser su trayecto y relaciones, estos filetes allí también se pueden ver en esta imagen, vamos a ver los filetes del nervio olfatorio, que estos van a discurrir lo que es profundo a la mucosa olfatoria y van a estar en contra de la pared ósea. Estos van a imprimir pequeños filetes de surcos, como podemos ver aquí en la imagen, que están así como regaditos, y estos van a ser pequeños surcos y van a converger de lo que es la lámina cribosa del etmoide. Bueno, en la cara inferior de lo que es esta lámina cribosa vamos a tener ramos laterales del nervio olfatorio. Estos van a proceder de la cavidad nasal, estos van a ser de 12 a 20. Bueno, y los ramos mediales, estos van a proceder de lo que es el tabique y son numerosos. Estos se van a describir de lo que son de 12 a 16. Bueno, cabe recalcar que todos estos ramos de aquí, lo que acabo de decir, lo que o van a la mucosa, vamos de aquí van a establecer con la meninges, que es decir la pía madre, en la que es la aracnoides. Esta aracnoides va a estar en lo que es el contorno del Tiene mal el internet. pero en lo que les dije último o nada. Te escuché entrecortado. Sí, entrecortado. Bueno, les repito. Les estaba hablando de que en la cara inferior, lámina cribosa, vamos a encontrar los ramos laterales del nervio olfatorio. Estos van a proceder de lo que es la pared lateral de las cavidades nasales y vamos a tener de 12 a 20. Bueno, y lo que son los ramos, el tabique nasal, y vamos a tener de 12 a 16. Bueno, este nervio de aquí, el nervio olfatorio, va a tener relaciones con lo que es la meninge, la aracnoides
y la dura madre. Bueno, en la aracnoides esta va a estar en lo que es el contorno del orificio de esta lámina cribosa que les acabé de nombrar. Y vamos a encontrar también en el tejido subaracnoideo que se va a prolongar profundo a lo que es esta rama y vamos a encontrar el origen de los nervios. Bueno, en la dura madre, en esta de aquí, va a penetrar lo que son las cavidades nasales, a lo que es alrededor de puntos de las fibras nerviosas. En la parte superior de allí podemos observar lo que son los filamentos de las fibras nerviosas y en su parte central lo que son los pequeños filamentos de los sulcos que les nombré en antes, que se ven allí en los nervios. Bueno, la siguiente diapositiva. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí, me escucha. Sí, compañera, sí se Bueno, escucha. vamos con el segundo par craneal, que este es el nervio óptico. Bueno, desde este nervio va a estar constituido por lo que son las fibras nerviosas y van a ser de lo que son las células ganglionares de la retina. Bueno, todas estas fibras van a converger, por decirlo así, del disco óptico y van a atravesar lo que es la coroides, en forma de escalera o en forma de una escalinata. Y van a constituir en lo que es su mayor parte lo que es el glóbulo ocular y esta va a ser voluminoso. Como se ve allí en la imagen, se ve en forma como de un cordón que va a redondear lo que es el contorno. Y este de aquí es el nervio óptico, el que está redondeando así en forma de un contorno. Bueno, entre su trayecto, dirección y relaciones tenemos que este nervio se va a desprender de lo que es el glóbulo ocular e inferiormente a lo que es el polo posterior de este mismo globo. Bueno, desde su punto de partida, este de aquí se va a dirigir posterior y medialmente para poder atravesar lo que es la órbita y el conducto óptico. Bueno, después de eso, este nervio va a penetrar lo que es la cavidad craneal y va a terminar en lo que es en el quisma óptico. Bueno, en la órbita, este nervio o el cono va a ocupar lo que es el cono músculo aponeurótico y va a estar formado por lo que son los músculos rectos del ojo y sus expansiones aponeuróticas. Bueno, las relaciones que este nervio va a tener va a ser con la arteria oftálmica, que esta la va a cruzar cerca del vértice de esta órbita en su cara lateral. Y también va a tener relaciones con lo que son las venas oftálmicas, que estas van a pasar de lo que es una superior y la otra va a pasar inferiormente a lo que es este nervio óptico. Bueno, también va a tener relaciones con el nervio nasociliar, con el nervio oculomotor y con el nervio abducens. También va a tener relaciones con lo que es el ciliar, que está situado en su cara lateral. Y por último, con los vasos y nervios ciliares. En el vértice de la que es la órbita, este nervio va a rodear, como vemos allí, va a dar origen a lo que son los músculos rectos del ojo, herir a las paredes, como vemos que está bien herido a las paredes allí, y va a pasar por el conducto medio de la vaina de la dura madre. Y en lo que es la cavidad craneal, este nervio de aquí se va como a un poco a aplanar. Se va a aplanar lo que es poco y va a pasar de superior a inferior hasta el quisma óptico que se puede ver allí en la imagen. Bueno, va a pasar también a lo que es inferiormente al
sí, al diafragma de la silla del hueso del etmoides y superiormente a lo que es la arteria o la sustancia perforada anterior a la arteria cerebral. Es la arteria cerebral anterior. Y lateralmente este va a terminar en lo que es la arteria carótida interna y en el origen de sus ramas terminales de la arteria oftálmica. Bueno, la constitución de este nervio óptico y sus conexiones se va a dar por las fibras nerviosas. La siguiente diapositiva. Bueno, lo que es el nervio oculomotor. Este es el tercer par craneal y este nervio va a tener un origen real y un origen aparente. Bueno, describiendo este nervio, este va a inervar lo que son los músculos de la cavidad orbitaria, excepto a lo que es el músculo oblicuo superior. Bueno, desde su origen real y aparente, este va a nacer del núcleo, que se ve allí también, aparece una imagen en la parte de allí. Se va a ver lo que es el núcleo, que va a estar situado en la parte superior de lo que es el cóculo, la parte anterolateral de su sustancia, de una sustancia gris, que va a ver lo que es el conducto mesencefálico. Bueno, en la porción anterior de lo que va a ser este núcleo, las fibras van a estar destinadas a lo que es al músculo elevador del párpado superior, al músculo recto superior, y en su porción medial de este núcleo va a dar fibras a lo que son a los músculos recto medial y solo a esos músculos. Bueno, y en su porción posterior, en este de aquí las fibras van a ser para los músculos oblicuo inferior y el músculo recto inferior. Bueno, todas estas fibras de aquí se van a reunir en delgados filetes, como lo decía el anterior nervio, que eran, allá eran surcos, acá son delgados filetes, que van a estar relacionados con lo que son los tegumentos del mesencefálicos. Y los filetes reticulares, estos se van a unir a lo que es un poco después de lo que va a ser el tronco común del nervio oculomotor, como lo podemos ver en la imagen. Bueno, lo que va a ser su trayecto, este nervio se va a dirigir de anterior a lateral y un poco superior para encontrarse en lo que es la apófisis clinoide posterior. Superiormente va a estar a lo que es el dorso de la silla del hueso del esfenoides. Este nervio de aquí va a penetrar lo que es la pared del seno cavernoso. Esta pared es un poco triangular, como dice Rivière, un poco triangular del seno cavernoso. Luego de eso va a discurrir lo que es posterior al espesor de la pared de este mismo seno cavernoso hasta llegar a la fisura orbitaria superior, donde allí se va a dividir en lo que son sus ramos terminales, que se los nombraré después al final. Bueno, este nervio va a tener relaciones con la pared, del seno cavernoso, perdón. Este nervio va a pasar entre lo que es la arteria cerebrosa superior, que esta va a estar inferior a lo que es la arteria cerebral posterior. Bueno, en lo que es la pared lateral de este seno, este nervio oculomotor se va a localizar en lo que es la pared, que esta va a estar situada en la lámina fibrosa profunda y va a estar separada por lo que son las superficies de este mismo seno cavernoso. Bueno, al principio este nervio va a tener relación con los nervios troclear, el nervio oftálmico y el nervio y con los ramos del nervio frontal y el lacrimal. Estos se van a cruzar lateralmente a lo que es este nervio oculomotor. Bueno, entre sus ramos vamos a tener que este nervio va a tener dos ramos, uno que va a ser superior y uno que va a ser inferior. Bueno, entre sus ramos superior, este de aquí va a cruzar lateralmente a lo que es el segundo par craneal, que viene a ser el nervio óptico,
y se va a dividir en dos ramos. Uno que va a penetrar lo que es la porción de la cara profunda de lo que viene a ser el músculo recto superior, y el otro va a cruzar lo que es el borde medial del músculo, de este mismo músculo, y va a su vez también a penetrar a lo que es el músculo elevador del párpado superior. Bueno, y en su ramo inferior, este de aquí se va a dividir en tres pequeños ramos, que va a ser un ramo para lo que es el músculo recto inferior, que este va a penetrar este mismo músculo en su extremo, posterior. Bueno, su segundo ramo va a ser para el músculo recto medial, que este va a terminar en lo que es al final de este músculo. Y por último vamos a tener el ramo del músculo oblicuo inferior, y este de aquí va a alcanzar lo que es el borde posterior de este mismo músculo. Bueno, este nervio va a tener comunicaciones con lo que es el nervio oculomotor. Este se va a tener comunicaciones con la pared del seno cavernoso y con el nervio oftálmico. A su vez también va a tener una pequeña comunicación con el plexo simpático, que se van a hablar más adelante mis compañeros. Ya. Eso es todo por el nervio oculomotor, que podemos ver su trayecto en la siguiente imagen, la siguiente diapositiva. Ya, aquí se ve mejor los núcleos de este nervio, que se ven allí en la parte superior, en la segunda, exactamente allí, más arribita. Ya, en la de más arriba. En esa de allí se ven sus núcleos, que es su origen aparente o su origen real, y en la de acá, en la que sigue, podemos ver lo que es el nervio, cómo se cruza con los demás nervios. Bueno, la siguiente diapositiva. Y por último, el cuarto nervio, que este va a ser el nervio troclear o nervio patético. Bueno, este nervio, como lo dije anteriormente, este es motor y va a inervar solo los músculos oblicuo superior de lo que es el ojo. Entre su origen real y su origen aparente, este nervio también va a tener su núcleo, que este va a estar situado casi cerca del núcleo del nervio oculomotor, como se les enseñan antes. Y se va a entrecruzar en lo que es la línea media. Sí se veía que tenía una entrecruzación entre el nervio oculomotor y el nervio troclear. Y bueno, a medida que se integran, estos de aquí van a salir uno del sistema nervioso central al lado de lo que va a ser el frenillo del velo medular superior, si no me equivoco. Bueno, en lo que va a ser el trayecto de este nervio, este se va a dirigir lateralmente y anteriormente va a rodear lo que son los pedúnculos cerebrales superiores, y luego va a pasar a lo que es el pedúnculo cerebral. Los va a rodear. Bueno, va a llegar hasta la base del cráneo y va a penetrar lo que es la pared del seno cavernoso posteriormente. Bueno, a lo que es posteriormente al nervio oculomotor. Sí. Bueno, a la altura de este de aquí se va a dirigir de posterior anterior a lo que es también nuevamente a la pared lateral del seno cavernoso, y va a atravesar por lo que es la fisura orbitaria para así penetrar lo que es la órbita. Entre sus relaciones y distribución. Sí. Este nervio va a pasar por el sólido subaracnoideo y va a presentar relaciones con la pared del cavernoso, relaciones en la fisura orbitaria superior y relaciones en la órbita. Bueno, las relaciones que va a tener en la lateral de este seno cavernoso es de que esta va a estar en relaciones con el nervio oculomotor y superiormente al nervio oftálmico. Creo que la imagen que está allí se ve sus entrecruzamientos y relaciones. Bueno, cerca de... sí. La fisura orbitaria, este nervio se va a localizar en lo que es la porción de esta fisura. Lateralmente lo que va a ser el anillo
el anillo tendinoso. Ya. Y este va a dar inervación a lo que son los músculos entrisecos del glóbulo ocular y medialmente, y va a estar ubicado también medialmente a lo que es el nervio frontal. Allí en la imagen también se puede ver esa parte que pasa entre el nervio frontal y sus entrecruzamientos con el nervio oculomotor, que este pasa por encima del nervio oculomotor. Allí en la imagen se ve así. Bueno, y por último, en la órbita, este nervio se va a dirigir de anterior a medialmente y va a cruzar superior a lo que es el músculo elevador de los párpados superior, y también va a penetrar a lo que es el borde superior del músculo oblicuo. Y cerca de este músculo va a pasar posterior a este mismo músculo oblicuo superior. Bueno, las comunicaciones que este nervio va a tener van a ser con el plexo simpático carótido, carótido interno, sí, y con el nervio oftálmico, ese carotidio, perdón, y también con el nervio oftálmico. Bueno, también va a tener relaciones con el nervio troquial, que este recibe del nervio oftálmico, va a recibir lo que es un ramo. Recibía un ramo tentorial, y va a cruzar o atravesar lo que era el nervio troquial para así ramificarse en lo que va a ser la tienda del cerebelo, si no me equivoco. Y esto es lo que puedo decir del nervio troquial. Mis compañeros van a seguir con los demás nervios. Antes de sacar, pueden ver allí el entrecruzamiento que les decía yo, que se ve que el nervio troquial pasa por encima del nervio oculomotor. Ahí exactamente, allí se ve el entrecruzamiento. Mis compañeros van a continuar con los siguientes pares craneales. Esa es. Bueno, yo creo que ahí nos vamos a quedar. Vamos a ir orbitaria, porque tiene una porción, el nervio óptico va a tener una porción que está dentro de la cavidad orbitaria, tiene otra porción que está atravesando la fisura y el canal óptico. Ramas colaterales tiene. No. No tiene. Perfecto. El tercer par, ¿cómo se llama el tercer par? Oculomotor. Oculomotor o nervio motor ocular común. Ocular externo. El nombre lo está diciendo. ¿Es sensitivo? No, es motor. Motor. Pero por ahí tiene una fibra sensitiva cuando se une con el ganglio ciliar. ¿Dónde se origina? Su origen real. De la sustancia. ¿De qué parte? ¿Está en dónde? Antero o lateral. De la sustancia gris. Ajá. Al lado de los pedúnculos, de los tuberculos cuadrigémenos. ¿Por dónde sale? Perdón, déjeme recibir. ¿Por dónde sale? Ese es el origen aparente. ¿Por qué surco sale? Vamos a ver. Sobre la lámina cribosa del etmoide. No.
ponga su gráfico un ratito, la señorita que expuso. El compañero Diego, que le comparto, por favor. Miren, señores, aquí están los núcleos. A nivel del colículo, aquí le dice el libro, a nivel del colículo, a cada lado del núcleo, situado a la altura del colículo superior, o sea, los tubérculos cuadrigéminos. La sustancia gris. Ya, pero ¿por dónde sale? Es el óculo motor. Sí, no, pero ese no, el otro gráfico. No, el primero, por favor, el primero. Uno de los primeros. Uno de los primeros, no, ¿dónde está no estaban las generalidades? Ahí. Mire dónde está el tercero. Mire dónde está el tercero, dónde está En la parte superior. Tercero. Arriba. Ahí están los tubérculos, están los colículos o los tubérculos cuadrigéminos. Ahí está el origen aparente. Pero el origen real está ahí a nivel de la sustancia gris del núcleo. ¿Sí? Entonces, ese es el origen real. Al lado, a la altura, está de su núcleo, está situado a la altura del colículo superior o los tubérculos cuadrigéminos. Y luego su origen aparente es por donde sale el surco, donde yo le veo. Y luego tiene un trayecto. Allí sí es que se va a relacionar con la lámina cuadrilátera del efenoide, va por el canal, perdón, va por el seno cavernoso, va en las paredes laterales del seno cavernoso y llega a la órbita. Ahí sí, el otro gráfico, señorita, que tenía. La siguiente todavía. Tenía otro. Ajá. Mira. ¿Dónde está el tercero? Señalen el tercero. ¿Dónde están los núcleos? ¿Cuáles son los núcleos? ¿Cuál es el origen real? Ajá. Vean dónde están los núcleos. ¿Cuál es el origen aparente? Ahí donde yo ya le veo que sale la fibra, ese es el origen aparente. Entonces el trayecto, desde ahí hasta las cavidades orbitarias. Entonces va a pasar, ahí está la lámina cuadrilateral de efenoides, ingresa al seno cavernoso, va por las paredes laterales del seno cavernoso, llega a la hendidura efenoidal y ¿qué hace ahí? Se introduce por un anillo tendinoso. Ingresa por el anillo tendinoso y se divide en dos ramas, una superior y la otra inferior. Porque recuerden que dice que es un motor ocular común, es decir, va a darle movimiento a los músculos del ojo. ¿Cuáles son los músculos del ojo? Tenemos 4 rectos, superior, inferior, lateral y medial. Y tenemos 2 oblicuos, un oblicuo inferior y un oblicuo superior. Pero entonces le va a dar inervación al músculo recto superior del ojo, del párpado superior, al recto interno, al recto inferior, al oblicuo inferior. Pero me faltan 2 músculos, ¿verdad? Me falta el oblicuo superior y el recto lateral, porque esos 2 músculos van a tener un nervio exclusivo para ellos. El oblicuo superior
va a estar inervado por el nervio troclear o patético. Y el recto lateral va a estar inervado por el nervio abducen o motor ocular externo. Ya, pero ahí aprovechando ese gráfico que tiene su compañera, vemos que el nervio oculomotor tiene unas fibras rojitas, ¿sí? Y que están punteadas. Esas fibras van a llevar las tomas de ese ganglio que está dentro de la cavidad orbitaria, que se llama el ganglio ciliar, ¿sí lo ven? Y mediante esas fibras del ganglio ciliar, este oculomotor va a llevarle la inervación a los cuerpos ciliares que están adelante. Ajá. Ahí, al iris, cuerpos ciliares. Entonces, tienen que entender eso, que el oculomotor tiene su origen real a nivel de los folículos o los tubérculos cuadrigémenos. Su origen aparente por ese surco que sale entre a cada lado de los folículos. Se va a relacionar con la lámina cuadrilátera, va a relacionarse con el seno cavernoso, ingresa a la cavidad orbitaria por la hendidura esfenoidal o la fisura orbitaria superior. Luego ingresa por el anillo de zinc y se va a dividir en dos ramas. Y va a terminar en ramas para los músculos que acabamos de nombrar. Recto superior, elevador del párpado superior, recto inferior, recto interno, oblicuo inferior. El otro nervio, el nervio patético o troclear, que es el cuarto par, que está ahí al lado, sus núcleos están al ladito. Señálenle, por favor. Al lado de arriba está. Al lado de los núcleos del está de color verdecito. No, ahí es, al ladito, arriba. No, ese es. Ahí arriba está de color verde. Ese es el nervio troclear. Dense cuenta que dice troclear. Se dirige hacia el oblicuo superior. Miren, ese es el origen real en los núcleos. Pero el origen aparente ya es a los lados de los folículos, de los tubérculos cuadrigémenos. Entonces sale desde ahí, recorre también el seno cavernoso. Ingresa a la fisura orbitaria, pero no va por el anillo de zinc, sino que se dirige superior al anillo de zinc al músculo oblicuo superior del ojo. Ahí está la famosa polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. Ya. Ese es el cuarto. Pero ahí mismo también tenemos el sexto. Mire dónde está el sexto. ¿Dónde está el núcleo del sexto? Para aprovechar el gráfico. Un poquito más abajo. Ahí está el núcleo del sexto. ¿Sí? Pero miren que ya el sexto ya va a salir ese es el origen real. Pero en esa escotadura entre la protuberancia y entonces va a salir por el surco a las partes laterales de la protuberancia, miren. Y va también por el seno cavernoso. Miren que no va en relación tanto con la lámina, el tubérculo de la lámina cuadrilátera de la esfenoide, sino que es más inferior, está más abajo en el seno cavernoso. Se dirige también a la órbita. También ingresa por el anillo de zinc. Y va a inervar solo a un músculo recto lateral del ojo. O sea, a este nervio también se lo llama abducen, porque hace que el ojo se dirija hacia afuera. Bueno, entonces así tenemos que ir entendiendo origen
real, origen aparente, su trayecto y sus ramas colaterales o terminales. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Gracias.